Vamos a ver los cálculos de, bueno, primero vamos a ver cómo se preparan las soluciones. Y la primera preparación que íbamos a hacer sería la solución de tiocianato de potasio. 0.02 normal. Y vamos a preparar 250 mililitros. La manera en que nosotros vamos a prepararlo, esto es cálculos, ¿ok? Cálculos para la preparación. Nosotros para calcular cuánto vamos a medir de tiocianato de potasio, debemos de pensar en qué reacción la vamos a utilizar. Según nuestro manual, dice que vamos a hacer reaccionar nitrato de plata con tiocianato de potasio. Estos van a reaccionar para producir tiocianato de plata más nitrato de potasio. Entonces, esa es nuestra reacción principal y esta información nos sirve porque con ella vamos a hacer los cálculos de normalidad. Nosotros aquí en esta reacción podemos observar que esta reacción está balanceada. Tenemos una plata y una plata, un nitrato y un nitrato, un potasio y un tiocianato y un tiocianato. Entonces, esta reacción, así como está escrita, está balanceada. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer cálculos es que nuestra reacción esté balanceada. Posiblemente en su clase de teoría ya comenzaron a ver cuáles son los equivalentes químicos y la teoría nos dice que cuando hacemos balance de equivalentes químicos, los equivalentes de la sustancia 1, vamos a considerar que la sustancia 1 es el nitrato de plata. La sustancia 1 debe reaccionar con una cantidad idéntica de equivalentes. Ya me estoy equivocando aquí de teclado. Necesito cambiarlo. Ahí está. La sustancia 1 debe de reaccionar con una cantidad idéntica de equivalentes de la sustancia 2 para producir una cantidad idéntica de equivalentes de la sustancia 3, que en este caso es el tiocianato de plata, y también una cantidad idéntica de equivalentes de la sustancia 4. A ver, esta es la 4. Esta es la 3. Entonces, esta parte ya la vieron en teoría, creo, ¿no? Y entonces aquí nosotros podemos ver que los equivalentes de una sustancia reaccionan con una cantidad idéntica de otra sustancia para producir cantidades idénticas de equivalentes de los productos. Cuando nosotros tenemos eso, entonces podemos establecer que esto, ¿qué significa? Pues significa que ¿quiénes son los equivalentes 1? Pues los equivalentes de nitrato de plata. ¿Quiénes son los equivalentes 2 o cómo calculamos los equivalentes 2? Los equivalentes de sulfocianuro de potasio. Los equivalentes 3 son todos los equivalentes químicos de sulfocianuro de plata y los equivalentes 4 son
los del nitrato de potasio. Nosotros cuando queremos realizar, vamos a calcular esto, lo que nos interesa principalmente son los equivalentes del nitrato de plata, porque, perdón, del sulfocianuro de potasio, porque es la que vamos a preparar. Entonces, los equivalentes los vamos a sacar de aquí, pero además tenemos que nuestra fórmula de normalidad es igual a equivalentes por volumen de solución. Equivalentes de soluto entre volumen de solución. Nosotros lo podemos calcular, los equivalentes se pueden calcular de dos maneras. Los equivalentes se calculan igual a, minúscula por favor, los equivalentes se calculan como masa del soluto entre su peso equivalente, o también se puede calcular como volumen por normalidad. ¿Por qué volumen por normalidad? Porque si este volumen está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando, aquí me quedan solitos los equivalentes, ¿ok? Entonces, volumen por normalidad de una solución significa la cantidad de equivalentes que contiene. Y si lo hacemos para el tiocianato, entonces vamos a tener que la masa que necesitamos de tiocianato va a ser el volumen que vamos a preparar por la normalidad a la que queremos que quede nuestra solución por el peso equivalente del tiocianato, ¿ok? El peso equivalente se calcula identificando cuál es el producto que se precipita. Entonces, el producto que se precipita es este de aquí. Nosotros vamos a tener diferentes formas de calcular el peso equivalente y depende del tipo de reacción que tengamos. El primero que vamos a conocer es el de las reacciones de precipitación. Tenemos una sustancia en solución con otra sustancia en solución y al reaccionar producen una sustancia que precipita. Normalmente estas sustancias que precipitan son sustancias que son poco solubles en el medio donde se realizó la reacción. Esta reacción la estamos realizando en medio acuoso, ligeramente ácido, me parece. Y entonces, en estas condiciones, el tiocianato de plata no es soluble y por lo tanto se forman pequeños, un poco de polvito en el fondo del matraz donde realizamos esta reacción. Este de aquí, el nitrato de plata, es un subproducto, es una sustancia secundaria que no nos interesa, pero sí es soluble. Por lo tanto, no lo podemos confundir porque este es un sólido y esta es una sustancia que todavía se mantiene soluble en el matraz donde se realiza esta reacción. Lo primero entonces que tenemos que hacer es buscar a la sustancia que precipita, porque la sustancia que precipita debemos de averiguar después cuál es la carga del catión. Primero tenemos que averiguar quién es el catión, y en este caso el catión es la plata. La plata es el catión de este precipitado y su carga es +1. Lo vimos en el escrito de nuestro manual, que decía que la plata era +1. Normalmente cuando lo vemos escrito que dice plata y un más encima de él, en lugar de llamarle plata, le llamamos ion plata, ¿ok? Eso es lo que significa cuando tiene el simbolito de más arriba de él.
Este es, entonces, la plata tiene un simbolito de +1, que significa que pierde un electrón. Entonces, su carga eléctrica o carga de electrones tiene una deficiencia, le falta un electrón, y por eso se queda como +1. Ya que identificamos la carga, esa me va, yo lo llamo el conteo de transferencia, es decir, lo que se transfiere es un catión, ¿vale? El catión plata se transfiere a el tiocianato. Hay una sustitución de especies aquí. La plata se transfiere del nitrato al tiocianato para formar el tiocianato de plata, y el potasio se transfiere a el nitrato para formar nitrato de potasio. Este no nos interesa, es un subproducto, pero el que sí nos interesa es el precipitado de sulfocianuro de plata. Ya que identificamos entonces quién es el catión que se transfiere, lo que vamos a hacer es que para calcular el peso equivalente de cualquier sustancia que esté involucrada en la reacción, la vamos a dividir entre entre la carga del catión y multiplicarla por su coeficiente estequiométrico. En este caso todos tienen coeficiente estequiométrico de 1. Lo veíamos creo que en la clase anterior que la carga estequiométrica, perdón, el coeficiente estequiométrico de los nitratos, perdón, sí, del nitrato de plata en algunos casos era 2 para la reacción con el indicador. Pero en este caso aquí, lo que vemos entonces que todos tienen una carga de +1, perdón, un coeficiente estequiométrico de 1. Por lo tanto, al final, si queremos calcular para todos estos 4, su peso equivalente sería peso molecular entre 1. Sustituyendo entonces los valores, vamos a ver que tenemos 250, 0.25, no, perdón, vamos a hacerlo en mililitros. 250 mililitros de solución que queremos preparar, la vamos a multiplicar por la normalidad a la que queremos llegar, 0.02 miliequivalentes por mililitro. La normalidad la podemos, la normalidad tiene unidades de equivalentes químicos entre volumen, y lo podemos poner como equivalente sobre litro, o también lo podemos escribir como miliequivalente sobre mililitro. Finalmente, el peso equivalente es de 169.8, son miligramos por cada miliequivalente. Y al realizar esta multiplicación, me tiene que resultar algo así como, digamos, 250 por 0.02 por 169.8. Me da de resultado 849. Ay, no es cierto. Este es el peso equivalente de la plata, el nitrato de plata. Ahí me da 84.9, profe. No, hay algún errorcito en su cálculo, pero no, esta es para preparar nitrato de plata. Necesitamos el peso molecular del tiocianato de potasio. Oh, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a dejar de